Entonces empezamos con Sol y los que faltan ahí van entrando. Buenas Vale, noches, Adi. voy a Listo, compartir. brevemente, ¿no? Sí, voy a compartir pantalla, pastor, o así. Para compartir pantalla, ya. A ver, un ratito. O así le digo más. No sé si yo estoy como anfitrión. ¿Cómo figuro? Figuro como anfitrión. No, Ah, no, no sí tengo puedo para compartir, compartir. pastor. Ya, Ya, está bien. ya. Listo. Te escuchamos. Bueno, buenas noches con todo. La exposición que me quedó pendiente fue del tofu. O como habían estado compartiendo ya los hermano Javier, el profesor con todos, vamos a empezar con la definición en forma breve. Es el tofu, es traducida como desordenada, como caos, como masa, informe o deformidad. Y el bohu es traducido como un vacío, que solo aparece 3 veces en las escrituras, justo en el término del tofu, que está en Génesis 1:2, en Isaías y en Jeremías. Es por eso que en Génesis está traducido y se utiliza esta palabra porque ahí habla acerca de cuando empezó la creación. Luego dice, algunos que el término tofu y baboju pudieran ser. En, en Diadis es una expresión de un único concepto mediante dos términos coordinados y paranomasia. Es una semejanza fonética entre dos o más palabras que únicamente se diferencian por una vocal, por una consonante. ¿Por qué? Porque estas dos palabras es como si tuvieran el mismo significado, pero de dos formas diferentes. Es por eso que podemos decir que es una paranomasia. Dice, aparece en el libro de Génesis en el Antiguo Testamento y la Biblia en el versículo 2 del capítulo 1, que se describe el estado inicial de la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Aquí podemos tres, tres puntos principales acerca de este texto que se encuentra. Como número uno, podemos ver el caos principal. Una interpretación común es que el tofu o Opu describe el estado primordial de la creación antes de que Dios interviniera para dar forma y orden al universo. Este caos primordial se percibe como un estado de desorden y vacío, listo para ser organizado y estructurado. Luego tenemos el vacío y la desolación. Otra interpretación sugiere que el topo representa la idea de vacío y desolación, enfatizando la ausencia de vida y de cualquier forma en orden de la creación antes de la intervención en la intervención. Podemos decir, pastor, que quizás, bueno, acá se habla obviamente que todo estaba desolado, desordenado, ¿no? Porque cuando Dios se introduce en medio de la creación, Él empezó a ordenar todo, empezó a ordenar el cielo, a separar las aguas, a hacer como un orden. Pero también se podría decir que todo estaba un caos o estaba vacío, en la interpretación que estamos viendo, porque quizás era la ausencia de Dios, porque recién es como si Dios ya estaba, pero es como si recién estuviera integrado y hubiera organizado todo, Dios junto con el Espíritu. Y luego finalmente dice la base para la creación. Algunos comentaristas judíos cristianos ven en tofu, la materia prima o la base sobre la cual Dios comienza su obra creativa. Desde esta perspectiva, el caos y el vacío no son vistos necesariamente de manera negativa, sino como el lienzo sobre el cual Dios ejerce su poder creativo. Yo pienso que cuando toda la tierra estaba desordenada y vacía, es donde justo, no sé si fue el ciclo pasado que usted no sabía, estábamos hablando sobre la necesidad de por qué Dios había creado el universo, por qué el Espíritu Santo, de Padre, Hijo, y Espíritu Santo, y justo en uno de esos libros te había mandado, yo leí una parte que decía, quizás Dios, era como que Dios estaba interesado en ordenar la tierra para poner a alguien que pueda dirigir todo. Ya que él
como sabemos, ¿no? Él creó todo, pero él estaba interesado, es por eso que la Trinidad se preguntaba en ese momento y formaron al hombre. Es como si fuera un desorden y un vacío, pero por la ausencia de quizás Dios. Es por eso que Dios nos hizo su imagen y semejanza. Era como que estábamos nosotros, al principio el hombre, pero Dios también a través del hombre, somos nosotros. Eso sería todo, pastor. Ya, muy bien. Mi pregunta para ti es, ¿cuál de las tres que has visto, cuál es la que tú crees que es? ¿Cuál es la que Yo, tú tiene más, es más sólido? ¿Cuál piensas tú? ¿Cuál es de las tres que has expuesto, cuál crees tú? yo, yo creo que la primera, pastor, el del caos primordial, que es una Caos, interpretación, caos primordial, que es una interpretación como que estaba todo en un vacío y Dios empezó a organizar, a poner todo lo que tenía en su orden. Aunque también la segunda claro. podría ser porque también la ausencia de Dios. Y la tercera también. Y también, pastor, la base me la explico. No, o sea, Pero la verdad, la verdad que es las tres, o sea, es posible. Las tres es posible. La pregunta es la siguiente, ¿no? Porque no creo que alguien que no, o sea, un creyente, bueno, hay tres posiciones, las tres pueden ser, tienen sentido. Pero lo que hay que ver es en esas tres, porque lo has explicado muy bien, en esas tres, cuál tenemos argumento bíblico para decir eso? A ver, ahí yo quiero que participen el resto. Bueno, todos, si puedes responder Sol también. ¿Cuáles de las tres posiciones es más cerca del argumento bíblico? Y si hay un argumento bíblico, ¿cuál sería? Porque ahí dice que Dios ha creado, ¿no? Pero antes de crear, y empieza la traducción, la traducción indica eh, eh, esas dos palabras en hebreo, ¿sí? Y ese es el tema que estamos viendo. Entonces, la pregunta es, ¿había un caos? Porque la definición de caos, bueno, es caos, o sea, hay un desorden. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya, había desorden. Pero el texto bíblico, ¿qué dice? La tierra estaba Desordenado y vacío. desordenado. desordenada. Ya. La pregunta es, ¿qué tipo de desorden, no? Entonces, en la clase anterior o a clases anteriores habíamos hablado que había un desorden, entonces como que todo estaba fuera de control. Entonces la palabra caos nos indica que hay algo que está fuera de control. Y nosotros entendemos que no hay nada que está, o sea, si creemos en la soberanía de Dios, no hay nada que está fuera de control. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el punto, Claro. ¿no? En el principio creó Dios los cielos, el versículo 2 aparece el tema del desorden y el vacío, y el versículo 3 continúa explicando el tema de la creación, ¿sí? Entonces, y dijo Dios, ahí empieza, ¿no? Entonces el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, lo que queríamos ver, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea, si había algo, ¿qué cosa había? Tinieblas. Niebla. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, ¿qué más había? El Espíritu de Dios que ya estaba, que es eterno y se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Entonces, el punto es, ¿qué significa desordenada? Entonces, habíamos visto que algunos piensan que había como unos espíritus, ¿no? Que gobernaban y todo era un desorden y un caos. La pregunta es, de las tres posturas que tú has mencionado, ¿cuál es la que podemos rezar? No sé si puedes compartir Eso tú me has enviado, ¿no, Sol? Esa es la que me has enviado, la tarea, ¿no? Sí, pastor, ese le envié. Ya, ¿puedes compartirlo, por favor, un ratito? Sí, ahí está.
Ya, mira el punto número 3. Algunos comentaristas judíos y cristianos ven a Tohu y a Bohu como la materia prima, ¿no? Materia prima o la base sobre la cual Dios comienza su obra creativa. ¿Se comprende eso? O sea, es la base. Mira, no está diciendo que hay algo creado, sino que es la base. Desde esta perspectiva, el caos y el vacío no son vistos necesariamente de manera negativa. Esto es importante. O sea, ese caos, ¿no? Ese caos y vacío, ¿no? Ese desorden, no, no están vistos de manera negativa, sino como un lienzo sobre el cual Dios ejerce su poder creativo. Entonces, la pregunta es, el tema del caos primordial, hay un estado de desorden y vacío listo para ser organizado y estructurado por la divinidad. Y a la larga es lo mismo de la base para creación con el caos primordial. No sé si se han dado cuenta. En vacío y desolación explica lo mismo, la ausencia de vida. Y esto, yo creo que si nosotros miramos las tres, o sea, ¿qué cosa no había antes de la creación? No había vida, no había ni un ser humano, ni una planta, no había nada. Todo era, lo único que había era agua, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? Alguien, a ver, ¿quién está faltando para poder exponer el tofu? ¿Ya todos se expusieron? ¿Alguien falta? Yo tengo acá la lista. Todos se expusieron. Sí, sóldame. Ya, listo. Ya. Para poder terminar el tema del tofu y el boju, es que el Señor, ¿qué hace? Crea, y hay una palabra interesante que nos debe servir, es ex nihilo, de la nada. Entonces, el Señor crea de la nada. Y ese es el tohu y el bohu. O sea, no había nada. Cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, es que no había nada. Lo único que había era pues el Espíritu de Dios, que es eterno, ¿no? Describe que había unas tinieblas, ¿no? Y había, el Espíritu se movía sobre las aguas, ¿no? Es bien complicado explicar el tema de las aguas porque si no ya podríamos entrar a decir que siempre ha habido agua. Entonces, posiblemente sí, pero para no entrar en detalles, ¿cómo estaba la tierra así desordenada? O sea, no había nada, o sea, no había vida, porque el versículo 3, ¿qué empieza a crear? Según el La versículo luz, 3, la luz. Y la empieza a luz. preparar todo, ¿no? Empieza a preparar todo, separa las aguas, ¿no? Del cielo, el firmamento, etcétera, y crea, ¿no? Y dice ahí está, ya. Entonces, de la nada, el punto del bojo y el tojo es para explicar que no había nada creado. Y ahí es donde el Señor crea, ¿sí? Y siempre, pues, la relevancia en el creador, o sea, crea de la nada. Había tinieblas, y cuando dice las tinieblas es el contraste de la luz, ¿no? Entonces, como que las tinieblas no hay que Ujú. crearlas. En ese sentido, el escritor bíblico, en este caso Moisés, escribe, ¿no? No sé si él estaba pensando que si existía, no, pero fue la revelación que él tuvo para poder escribir. Entonces, para poder haber luz, tiene que haber lo contrario. ¿Qué cosa era? Tinieblas. Entonces, de la nada, creó la luz. Es la idea. No había nada, no había vida y creó todo eso que hay ahí. Entonces, con eso queda claro que no eran como espíritus que estaban desordenando las cosas, que estaban trayendo vacío y que ahora si no te cuidas te va a agarrar el bojo y el toju, ¿no? Eh, de repente, para la segunda parte voy a buscar un video de o mejor se los paso, ustedes lo chequean, de una profeta, apóstol, no sé qué es, y habla sobre una de estas cosas. Yo me quedé escuchándole, ¿no? Pues quiero ver
cuál es su argumento bíblico para hablar sobre esto, ¿no? Entonces parten de la interpretación de que había un desorden y ese desorden lo ha creado el enemigo y son demonios que estaban desordenados. Entonces el Señor a la hora de crear ordenó, o sea, creó, antes que Él crea algo, habían demonios. Mi pregunta es para todos, a ver si se han comprendido la idea. Si- eh, o sea, ¿cuándo creó los demonios? Bueno, cuando hablamos de demonios son ángeles, ¿no? Ángeles caídos, ¿no? Pero de eso la Biblia no explica mucho acerca de eso, ¿no? Entonces, ¿quiénes hicieron ese desorden? Bohu y Tohu. Ajá. Entonces, son demonios con los cuales, si pasa algo ahora en una familia, es Bohu y Tohu. Espíritu de No. desorden, espíritu de vacío, ¿no? Entonces, bien complicado, ¿no? Hay que reconocer pues que el hombre cada vez que se aleja de Dios, cuando más se aleja de Dios, llega un momento que también Dios los deja, ¿no? Como dice Romanos capítulo 1. Muy bien. Hasta ahí alguna pregunta, sino para ver el tema de imagen. Algunos faltaron para Sol, creo que también te quedó exponer de imagen, ¿no? Imagen de Dios. Sí, Creados pastor. imagen. Creo que sí, Sí. lo voy a compartir. Ya. ¿Quién más falta? Julio. Blas, ¿estás por acá, Aquí estoy, Julio? Ahí pastor. está Julio. Sí, acá estoy. Ya, vas a poder poner, ¿no? Sí, de la imagen de Dios. Ya. Amén, pastor. Julio, Buenas noches. Julio Cristóbal. Ya, Julio También. Cristóbal también. Amén. Ahorita me conecto por video. Listo, listo. Sol, aprovechamos de una vez brevemente todos, solo para escucharlos y ponerle ya su nota. Ya con esto cerramos. Ya, pastor. Ahí lo comparto. Ya. Con el tema de la imagen y semejanza de Dios. Bueno, en primer lugar, para poder definir qué es imagen, reflejar Sol, ciertos se te escucha. aspectos de la naturaleza y el carácter de Dios. Esto incluye cualidades como la racionalidad o la capacidad de relacionarse. Y luego, en semejanza a Dios, se relaciona con la capacidad del ser humano para manifestar las características divinas en su vida y sus acciones. Aunque la semejanza, aunque la semejanza a Dios se ve afectada por el pecado y la imperfección humana, todavía existe la posibilidad de reflejar las cualidades divinas como el amor, la compasión, la justicia, la bondad, entre otros. Ahora, ahora vamos a ver 5 temas importantes acerca de esto. Obviamente, el número uno es la dignidad y el valor humano. ¿Qué tiene que ver con respecto a la imagen y la semejanza? La creación del ser humano a imagen de Dios implica una elevada dignidad y valor tres. Efra, como número dos, la relación especial con Dios. La imagen de Dios en el ser humano establece una relación especial entre el creador y su creación. Esto implica una capacidad para conocer a Dios y relacionarse con Él de manera significativa. Como todos sabemos, yo pienso, uno de los puntos importantes que pienso acerca de este tema, es que al momento que Dios nos quiso hacer a su imagen y semejanza, uno de los propósitos fue como que tenernos más cerca de Él. Uno de los propósitos fue que de alguna forma nosotros pudiéramos sentir ahora, ¿no? Que no es que está completamente lejos de nosotros, porque sí es, ¿no? Un ser sobrenatural y todo, pero es un ser que también al leerlo podemos darnos cuenta que es como nosotros, ¿no? Que tenemos algunas cualidades de él, y eso pues nos ayuda a saber que su amor y sus acciones pueden reflejarse en nosotros también. Como tercer punto está la capacidad para reflejar las cualidades divinas. La imagen de Dios en el ser humano implica una capacidad para reflejar ciertas cualidades divinas como la bondad, la justicia, el amor, entre otras.
Yo creo que al momento de que nosotros podemos tener en claro de que la imagen o de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, es cuando en ese momento podemos tomar una postura de decir que podemos reflejar lo que en él somos. Porque, por ejemplo, si no ves a un papá, ¿no? Un papá con su hijo, y de verdad, pues, bueno, ellos se parecen físicamente, como papá y sí, el mismo sangre, pero también en algunas acciones o en algunos gestos o en la forma de hablar, a veces uno dice, uy, pero te pareces a tu papá o te pareces a tu mamá. Y bueno, y sí, ¿no? Porque ahí tienen eso de la imagen y semejanza. Entonces, como cristianos, pienso que al momento de hablar o de accionar nuestra vida, de la misma forma, debería de ser. Que las personas a nuestro alrededor vean algo diferente y digan como que, o sea, como que tienes algo diferente, ¿no? Hay algo diferente en ti. Es por eso que la palabra de Dios dice, ¿no? Que Cristo en nosotros es esperanza y gloria. Es que nosotros cada vez que vamos a un lugar o hacemos algo, manifestamos esa semejanza, esa imagen de Dios que tenemos en nosotros. Luego, como punto número 4, tenemos la responsabilidad y dominio sobre la creación. Al ser creados a imagen de Dios, se nos confía la responsabilidad de cuidar y gobernar la creación. Esto se menciona en Génesis 1:28, donde se dice que Dios bendijo a los seres humanos y les dijo, fructificarán, se multiplicarán, llenarán la tierra y la someterán. Y el último punto dice el papel de Jesucristo como imagen perfecta de Dios. En el Nuevo Testamento se enseña que Jesucristo es la imagen perfecta de Dios y los creyentes son transformados para ser conformes a su imagen. Y ya cuando ya vino Jesús, yo pienso que Él nos dejó como un modelo más claro de cómo poder actuar y seguir siendo más parecidos a la imagen. Eso sería todo, pastor. Listo, gracias, muy bien. Eh, otro más, otra persona más que va a exponer. A ver, Julio Cristóbal o Julio Blas. Julio Blas, profesor. ¿Ya? Ya. Eh, el tema es el hombre creado a imagen de Dios antes y después de la caída del hombre. ¿Ya? Cogemos que el versículo Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Como dijo, para hacer como un pequeño estudio, utilicé esto, ¿no? Vamos a ver en el libro de Génesis que nos presenta la creación del hombre como un ser único, creado a imagen de Dios. Y vamos a ver también después de la caída y cómo queda su condición y cambios significativos, ¿no? Creación del hombre, imagen de Dios, antes de la caída, la relación armoniosa con Dios. Dios pone al hombre en el huerto del Edén y le da instrucciones claras. Dios caminaba y se comunicaba con Adán y Eva en el huerto. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, diré, tanto hombre como mujer. El salmista reconoce la grandeza de Dios al crear al hombre y otorgarle autoridad sobre la creación. Primer punto, alma racional e inmortal. El hombre posee un alma que le permite pensar, razonar, tener conciencia moral y una relación con Dios. Esta alma es inmortal y continúa existiendo después de la muerte. Eso podemos ver en Mateo 10, versículo 28. Conocimiento, rectitud y santidad. En su estado original, el hombre fue creado con un conocimiento perfecto de la voluntad de Dios, con una inclinación natural hacia el bien y con una santidad que reflejaba la imagen de Dios. Efesios 4, versículo 24. Imagen de Dios. La imagen de Dios en el hombre no se refiere a una similitud física, sino a características como la espiritualidad, la racionalidad, la creatividad, el dominio y la capacidad de amar y tener relaciones, comunicarse. La ley de Dios escrita en el corazón. La ley moral de Dios está originalmente impresa en la naturaleza del hombre, permitiendo discernir entre el bien y el mal y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Romanos 2, versículo 14 y 15. La capacidad para cumplir la ley. Antes de la caída, el hombre tenía la capacidad de obedecer la ley de Dios por su propia voluntad. Después de la caída, el impacto del pecado en la imagen de Dios en el hombre
Génesis 3, del versículo 7 al 10. Después de pecar, Adán y Eva se sienten avergonzados y se esconden en la presencia de Dios. Primer punto, consecuencias de la caída. El pecado de Adán y Eva en Génesis 3 trajo consecuencias para la humanidad, incluyendo la corrupción de la imagen de Dios. Pérdida del conocimiento perfecto. El conocimiento del bien y del mal se distorsionó y la humanidad se inclinó hacia el pecado. Pérdida de la rectitud y la santidad. La naturaleza humana se corrompió con una tendencia hacia el mal y la desobediencia a Dios. Debilitamiento de la capacidad para cumplir la ley. La voluntad del hombre se debilitó, haciendo más difícil obedecer la ley de Dios. Romanos 3:23 dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, debido al pecado, el hombre ya no refleja completamente la santidad y la pureza moral de Dios. Su carácter está corrompido, su intelecto afectado por la falsedad y el mal entendimiento, su forma de hablar no siempre glorificar a Dios, y sus relaciones son más a menudo egoístas en lugar de basarse en el amor. Aunque la imagen de Dios todavía está presente en el hombre, ciertos aspectos de ella han quedado distorsionados o perdidos. Puse algo más, la restauración de la imagen de Dios en el hombre. La buena noticia es que la imagen de Dios puede ser restaurada en el hombre a través de la fe en Jesucristo. Dios envía a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. También 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La conclusión, la creación del hombre, según la Biblia, implica que fue hecho a imagen de Dios con conocimiento, justicia y santidad, y con la responsabilidad de tener dominio sobre la creación. Esta creación especial refleja el valor y el propósito unidos que Dios ha dado al hombre. Eso es todo. Listo. Ya. ¿Has mandado la tarea por escrito? Lo tengo, lo puedo enviar, no lo pude enviar. Ya. Mándalo para poderlo yo tener acá y revisarlo. Ya. Julio Blas. Julio Blas. Julio Blas. Ya. Julio Cristóbal. Pastor, buenas noches. Bueno, Buenas noches. eh, yo también no le he enviado, no le he enviado todavía la tarea por escrito, pero en todo caso Ya. que significa para mí la imagen de Dios, me Ya. hace acordar un texto que está, eh, a Jesús le preguntan, le habla, cuando le están hablando sobre si se debe pagar impuestos o no, ¿verdad? Jesús le menciona, le dice, muéstrame una moneda. Y Jesús pregunta y le dice, la imagen de quién ven ustedes. Y todos responden, ¿no? Es del César, le dicen, ¿no? A Mateo 22, del 15 al 22, o sea, eso. Este, ¿De quién es esta moneda? Y la respuesta fue de César. Puede que la imagen no estuviera bien, le digo, la imagen que representaba el rostro que representaba ahí era de César y todos sabían eso. Entonces, de alguna manera, esta moneda representaba a una persona con ese rostro. Entonces, para mí, imagen, en todo caso, es la representación de Dios. Cómo es que puede Dios representarse en su creación a través del hombre justamente, porque el hombre no es creado igual como las demás seres. El hombre es creado de una manera especial y sobre todo hay diferencias, ¿no? Hay cualidades, como dijeron ya los compañeros, que tiene el hombre que no lo tienen los demás seres. Uno de los casos, por ejemplo, es que el hombre tiene razón, ¿verdad? Pero sobre todo eso, si hablamos de imagen, para comenzar, primero que todo, ¿por qué yo cojo esto de la moneda del César? Eh, la Biblia dice que Dios ve y nosotros vemos también. La Biblia menciona de que Dios escucha y nosotros también escuchamos. Y la Biblia dice de que Dios toca
y nosotros también, o sea, en nuestros sentidos podemos de alguna manera reflejar, observar, ¿no? Algunas de las cualidades de Dios y algunos atributos en todo caso también, ¿no? Sobre el tener dominio sobre los demás, sobre el resto de la Con los creación. ojos cerrados, con los ojos cerrados. Eso lo vemos, ¿no? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra edad humana. Eh, Porque eso lo vemos en el libro de Génesis, ¿no? Cuando Dios crea al hombre y le dice que sometan, ¿no? Que él pueda sojuzgar la tierra, ¿no? Le da la misión. Entonces, de fructificarse y de multiplicar, de llenar la tierra y sojuzgarla. De alguna manera, en eso se refleja la imagen de Dios en el hombre. Ahora, tiene que ver también cómo esa imagen o esa semejanza se pierde con la caída del hombre. En realidad no se pierde, en realidad cuando el hombre falla, lo que hace es que el hombre se separa de la comunión con Dios, de la relación. Entonces, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, lo que estamos haciendo, estamos restableciendo esa comunión, estamos restableciendo esa relación porque el hombre sigue teniendo esa dignidad. Es por eso que en Santiago 3:9, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿puede el hombre afectar al prójimo si está hecho a su imagen, a semejanza de Dios? Entonces, eso significa que el hombre todavía tiene dignidad. Es por eso que está prohibido matar, por ejemplo. No se puede coger la vida así por así nada más eh, eh, porque hay una dignidad de parte del hombre. Hay una misión también de parte del hombre que también tiene sobre la tierra. Sin embargo, la naturaleza ahora, esta naturaleza pecaminosa es la que ha hecho que no cumplamos eso, ¿no? Nosotros en vez de cuidar la tierra, la estamos destruyendo. Estamos destruyendo la tierra, estamos actuando con nuestro propio egoísmo, por nuestros propios intereses cuando esa no fue la misión en realidad que Dios nos había dado. Entonces, volver a los pies de Cristo es volver nuevamente a los fundamentos que Dios nos dio como imagen de Dios en la tierra, a la función que tenemos, ¿no? Volver a la comunión. Justamente esas cualidades es la que hace que podamos volver a unirnos. Yo estaba escuchando a un predicador que decía, ¿no? Adán en realidad eh, era imagen y semejanza de Dios, pero podía pecar. Y bueno, sabemos nosotros y pecó en realidad, ¿no? Eso fue lo que sucedió con él. Pero cuando el hombre redimido puede pecar si nosotros hemos vuelto nuevamente, ¿no? A esa diferencia. Todavía podemos, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo quien nos ayuda, ¿no? Quien nos ayuda a mantenernos firmes. Y el hombre postrero, o mejor dicho, glorificado, el hombre glorificado, la diferencia va a ser que él no va a poder pecar tampoco. Entonces, había una diferencia, ¿no? Una diferencia entre la imagen de Dios que tenía Adán con la imagen de Dios que vamos a tener nosotros cuando seamos glorificados, ¿no? O cuando estemos delante del Señor. Entonces, lo que yo he considerado, he podido entender de lo que he estado investigando es que la imagen de Dios significa para nosotros hacer meditar y hacer conciencia de lo que Dios nos ha encomendado, de lo que Dios nos ha encomendado y ahora que conocemos a Cristo, ahora que hemos sido redimidos del pecado, pues cumplirnos, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo y con el conocimiento de la palabra, obedecer y cumplir el mandato que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Bueno, en resumidas cuentas, eso es lo que he podido investigar, pastor.
Julio, estaba hablando con el micrófono apagado. Julio, Cristóbal, Dígame, pastor. ya tú ya habías enviado ya tu trabajo. Acá lo tengo. Bueno, le has puesto de título La caída del hombre, pero ahí has tratado la imagen. ¿O es otra tarea? Julio, Sí, sino que estaba enviando varias tareas ya. y sobre el... Yo tengo de la tarea de imagen de Dios, ya la tengo acá. Todavía no voy la a he ver, revisado, pero voy el a- título es La caída del hombre. Tú le pones caída del hombre y ahí tratas el tema de la imagen. Esa es la tarea que va a quedar entonces. ya, sí, pastor, estoy buscando, Ya. si no tengo, no lo había, No, ya, yo lo tengo acá. A ver, para mencionarles, imagen de Dios. Me han entregado tarea Adi de la Cruz. No battery, please charge. Está acabando la batería de mi. José, ayúdame pues, para conseguir el cable. Ahorita empieza a gritar un ratito, un ratito. Ahora sí. A ver, me han entregado trabajo de imagen de Dios, Adi de la Cruz, Jorge Ávila, Julio Cristóbal, Roger Luna, Sol Melgarejo, Zulin. Eh, Ahorita revisando en mi WhatsApp, alguien me ha enviado una tarea a las 7:36, tema, imagen y semejanza. Tarea enviada me ha puesto, pero no sé de quién es. Pastor, soy yo, Julio Blas, disculpe. ¿Ese es otro número de teléfono? No es el mismo. Es el mismo. ¿Pero has Sí, vuelto a no, enviar esa otra tarea? no, solo un enviado. Esta última, ya, mira, ¿sabes qué ha Sí, pasado? Y mi teléfono he cambiado de teléfono. Entonces, cuando hemos pasado a la nube, la descarga para pasar al nuevo teléfono, todo, algunos contactos se han borrado. Creo que habrá sido el tuyo. Por eso que lo tengo acá, pero ya, ahorita lo voy a registrar. Un ratito. Julio Cristóbal, ¿no? Blas. No, Blas. Julio Blas, ¿no? Sí, sí, por favor, ayúdenme en eso, porque no sé que te Sí, ponga la nota y cruce. Julio Blas. Julio Blas, ¿tú eres de qué? ¿De qué? ¿De Trujillo? ¿De dónde? Iglesia Luz de Amor de Trujillo. Trujillo, ¿no? Ya, sí. Sí, Es que tengo que poner acá luz. ¿Luz de qué? Luz de Amor. Luz de amor, ya. Luz de amor ya sé que es en Trujillo, para no estar poniendo tanto dato. Ya, listo. Sí, hemos estado conversando, solo que parece que tu contacto no ha pasado, pues. Ahora sí. Ah, ya. Ya, listo. Entonces lo voy a descargar ahí. Pero yo tenía otro que has mandado, ¿ah? La caída del hombre, que lo he descargado. Bueno, ya ahí ya estamos arreglando. ¿Quiénes faltan? Pastor, yo también envío Enviar. amigos trabajos. Sí, Javier. Javier, Correcto, gracias, el- gracias. el- Javier, ya. disculpa. El de Javier Trujillo, de la tarea creados a imagen, Le envío los dos trabajos no de lo. Tojo. Ya, que quiero revisar porque no le he descargado. Tú lo has enviado, ¿no, Sí, le Javier? envié, pastor. Acá está, Javier Trujillo. Sí, Ya. sí, le he enviado, pastor, la Javier, semana pasada. sí, me acuerdo que has Antepasado, cumplido con pues. todas tus tareas. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Puedes reenviarme
el de imagen. Ya, gracias, pastor, gracias. Ya, reenvíalo, por Ya, está favor. bien, está bien. Sí, aguanta. Creo que Ya, lo he está bien, copiado pastor. mal. Ya, el de Tohu y Bohu, acá lo tengo. Justo acabo de revisarlo, acá está. Ese sí lo tengo, el de Javier. El otro, entonces, la imagen. Imagen, nomás mándame, por favor. Sí, pues yo me acuerdo que tú has enviado, pero no le he descargado. Ya, perfecto. Y todavía no he recuperado los Ya, archivos pastor, está bien, le antiguos envío. Después de de clase le WhatsApp. envío. Ya, Ya, está bien, por favor. yo lo encontré, Solo pastor. para verificar. Ya, A ver, falta Wilson. Wilson, no me has enviado la tarea de imagen. Ya, pastor, voy a ver. ¿Ya qué? No entiendo, ¿qué es ya? Sí, pastor, Ya me han sé, ya. enviado. Ah, ya sabes, ya. Pero ¿cómo hacemos? ¿Ya vas a enviarnos? Ya. Pastor, ¿Quién buenas más noches. falta acá? 2, Eh, 4, 6. Pastor, ¿Sí? yo había Jorge. entendido que solamente era una tarea. Yo solamente envié de imagen de Dios, pero del otro no he Imagen. enviado. Pensé que solamente Sí, era una. acá lo tengo. Imagen de Dios. Sí. El otro, envíalo porque necesito las anotaciones de dónde has sacado, pues, ¿no? Sí. Porque en exposición, a ver, ¿dónde está Jorge? Acá está, sí, tienes tu exposición de Tohu y Bohu. Solamente mándamelo tu escrito, ¿no? Lo que habías escrito para sumarlo, Sí. ¿ya? Ok. Ya. Zulin ya envió, Sol ya envió, Roge ya envió, Julio, Cristóbal envió, Jorge Ávila y Adi. ¿Quién falta? Ya están todos, pues. Ya. En la tarea de Tohu y Bohu, solamente tengo ahora de Javier y de Julio Cristóbal. O sea, lo que he descargado. Ya. Bueno, estoy avisando para que esas son las notas que tengo, ¿ah? O sea, los que tengo recibido, esos pongo nota. Entonces, Pastor, si no he disculpe, visto. el de Sí, Toku y Boku que yo le envié, ese no lo tiene el mío. Se le perdió, me dice. el tuyo, no, mira. Le voy a reenviar ahorita. Por favor, es que he Y cambiado de creados a teléfono. y creado la imagen y semejanza, ¿si tiene? Sí me nombró, Ese creo. sí, ese Ah, ya. sí, sí. Y ahorita ya se lo Los reenvié, que me han pastor. enviado, sí, reenvíenlo para ahora en la noche revisar y tenerlo todo ordenado. Entonces, terminando el curso, completo las notas y lo entrego. O a veces por esperar mucho, a veces tengo que hacer, me están reclamando en el seminario, ¿no? Entonces, para poderlo tener todo ordenado. Listo. Solamente dos me han entrado de Tohu y Bohu, Javier y Julio, pero seguramente me habrán enviado, no lo he descargado, por eso que no está acá. Por favor, Sí, me lo envían, ¿ya? ahorita le mandé yo el mío, pastor. Sí, acá ya lo vi, ya. Ya, Listo. gracias. De una vez lo voy a descargar. Ya, ahí lo acomodo. Listo. Ya. Eh, quiero compartir pantalla. ¿Se puede compartir? No sé si tengo la opción. Sí, tengo la opción. Vamos a ver un pequeño video cortito. Si vivieras en los tiempos bíblicos antiguos, lo más probable es que ¿Se escucha? vivieras bajo la autoridad de un rey. Muchos de estos ¿Se reyes escucha? decían que eran dioses y hasta decían que eran la imagen de Sí, Dios. pastor. Amén. Ya, listo. Por favor, presten atención todos. Si vivieras en los tiempos bíblicos antiguos, lo más probable es que vivieras bajo la autoridad de un rey.
Muchos de estos reyes decían que eran dioses y hasta decían que eran la imagen de Dios. Esto significa que tenían la autoridad de decirle a las personas qué hacer y ordenar que se hicieran las cosas. Ellos podían definir lo bueno y lo malo. El audio, pastor. Se fue el audio, pastor. Es sin audio. Ya los escucha. De Israel de que ¿No no se escucha? puede reducir al creador a ninguna cosa de la creación. Recién Pero se hay otras escucha. las personas no deben hacer A la hora que imágenes de apago. Dios. A ver, voy a retroceder un rato. Por eso, a ver, Y confírmeme. eso ¿Ahí bajo se la escucha? autoridad del rey. Muchos de estos Pastor. reyes decían que eran Se escucha. dioses y hasta decían que ¿Sí? eran la imagen ¿Se de Dios. escucha? Esto significa que tenían la autoridad de decirle a las personas qué hacer y ordenar que se hicieran las cosas. Ellos podían definir lo bueno y lo malo. Estos reyes solían hacer estatuas de sí mismos, que en hebreo se llamaban selem. Usualmente esta palabra se traducía como ídolo o imagen. Pero Israel no veía a sus reyes como dioses. De hecho, se supone que jamás debían hacer imágenes de Dios. Exacto. Y eso era realmente especial para ese tiempo y cultura. Esto surge primero que nada de la creencia de Israel de que no puede reducir al creador a ninguna cosa de la creación. Pero hay otra razón. Las personas no deben hacer imágenes de Dios porque Dios ya hizo imágenes de sí mismo. ¿Y cuándo hizo esto? Vayamos a la primera página de la Biblia. La primera persona que encontramos allí es a Dios. Él es quien tiene autoridad sobre toda la creación. Él habla y la creación obedece. Él define lo que es bueno y lo que no es bueno. En otras palabras, solo Él es el rey. Pero luego, sorprendentemente, en el pináculo de toda la obra creativa de Dios, Él crea a los humanos y dice que todos ellos son la imagen de Dios. Él le da a todos los humanos la autoridad de ejercer dominio. Exactamente. Eso es lo que Él dice. Él le dice a los humanos que sometan la tierra y que ejerzan dominio sobre ella. Esta tarea, que alguna vez le perteneció solo a la élite de los reyes, es, aquí en la Biblia, la tarea de todos los seres humanos. Esta era una declaración revolucionaria en su tiempo, porque todos los humanos están siendo llamados a ejercer dominio y participar en el proyecto humano. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se supone que todos vamos a ejercer dominio? La imagen que se nos da en Génesis es la de jardinería. Jardinería. Sí, jardinería. Ellos ejercen dominio sobre la tierra cultivándola, aprovechando todo su potencial y haciendo de eso algo más y algo nuevo. Cultivando comida para los demás. Sí, pero eso también incluye formar familias que luego se convierten en vecindarios. Esos vecindarios crean comunidades en donde las personas van a ir a trabajar y a cuidarse los unos a los otros, a construir negocios y ciudades que se expandirán a otros lugares. Y así van las cosas. Así que eso de ejercer dominio es realmente el trabajo y la creatividad del día a día. Nos han diseñado algunas cosas bastante hermosas, pero de la misma forma creamos cosas que causan mucho sufrimiento y mucha injusticia. Tal vez no deberíamos estar reinando, ¿no? La Biblia habla de esto. En Génesis, lo que sucede es que Dios le da a los humanos la elección de cómo van a ejercer dominio. ¿Van a usar su autoridad para el beneficio de otros? Lo que es la definición de Dios del bien. ¿O van a darle la espalda y definir el bien y el mal ellos mismos y usar su autoridad para su propio beneficio? En la historia, ellos eligen definir el bien y el mal en sus propios términos. Esta es la representación de la Biblia de la condición humana. A veces hacemos cosas asombrosamente buenas, pero a la vez, a pesar de nuestras mejores intenciones, actuamos de manera egoísta y creamos maldad en el mundo. Estamos atrapados arruinando las cosas. Ese no es el final de la historia. La Biblia continúa y dice que todo esto se resolvió cuando Dios se unió a la humanidad a través de Jesús. Él nos mostró cómo luce en verdad ejercer dominio como humano. ¿Y cómo luce? Jesús gobernó sirviendo y buscando lo mejor para los demás, poniéndose debajo de ellos y amando no solo a sus amigos, sino también a sus enemigos. Esa no es una forma común de gobernar. No solo eso.
Jesús confrontó las consecuencias de toda la maldad y la muerte que hemos creado por nuestra mala manera de ejercer dominio. Él lo aguanta. O sea, Él permite que lo maten. Cuando los escritores del Nuevo Testamento presentan la resurrección de Jesús, ellos ven un nuevo futuro abriéndose para toda la humanidad. Jesús es una nueva manera del ser humano. Sí, esa es la razón por la que llaman a Jesús la imagen de Dios o nuevo humano. No solo eso, ellos también creen que la vida divina de Jesús y su poder está ahora disponible para sanarnos y transformarnos y convertirse en nuestra vida y poder. Esto suena muy bien, pero ¿cómo se ve en realidad? De manera práctica, el apóstol Pablo dijo que se ve como personas llenas de la presencia y el Espíritu de Jesús, llenos de amor y gozo, y paz y paciencia, y bondad e integridad, y benignidad y mansedumbre. Él dice que esta es la nueva humanidad que Dios quiere crear en nosotros. Nosotros nos convertimos en personas en quienes la imagen de Dios está siendo restaurada, personas que ahora avanzarán el proyecto humano. De hecho, así es como termina la historia de la Biblia. Es un mundo renovado, donde Dios está en su trono y sus sirvientes están a su alrededor. Pero ellos son los que están ejerciendo dominio sobre este nuevo mundo, llevándolo a un territorio nuevo e inexplorado, con Jesús como su sanador y su Dios. Yo podría decir que el problema que se... Ya. Muy bien. ¿Pudieron ver? Prendan sus cámaras, por favor. Ya. A ver, del pequeño video que hemos visto de 5 minutos, 5 a 6 minutos, ideas que, porque algo sí quedó claro, ¿ah? Con respecto a imagen y semejanza. Y lo dijo en una frase interesante, me gustó. Es que en este tipo de videos lo explica como que fuese para más pequeños, ¿no? Pero eso es bueno. Eso es bueno. O sea, quien me explica a mí de una forma como y que un niño entiende, ese que lo explique es muy buen maestro, explicador, ¿no? No existe la palabra explicador, pero lo explica bien, sencillo, ¿no? Y acá dijo una frase interesante. A ver, ¿qué pudieron ver? Wilson, ¿qué viste en la imagen? Que construyeron prácticamente ídolos, pues, ¿no? Para que Ya, puedan construir dioses, la imagen de ellos prácticamente. ya, Ujú. ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más lo que puedo recordar? Ay, que te vas a recordar. ¿Qué significa imagen y semejanza? Lo que estamos tratando de buscar es una definición, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir en una frase para poder entender todo? Alguien no sé si vio, pues sí lo define en una frase. Interesante. A ver, probemos suerte, pues a ver, digan algo y ahí por ahí yo digo sí, ya, ¿verdad? Sí está bien. A ver, Bueno, pastor, en el video se habló del dominio, que Jesús ejerció el ah, dominio sirviendo. ajá, ahí está. ¿Qué cosa es la imagen? A ver, ¿alguien más? Ya, muy bien, Sol. ¿Alguien más que ha captado algo? Que ahora, pastor, que ahora en Cristo esa imagen se está recuperando. Nosotros tenemos que mostrar eso, ¿no? Más o menos eso es lo que puede entender, sobre todo en el cuidado de la naturaleza y la creación, ¿no? Como Ya, muy bien. ¿Alguien más con respecto a imagen? Sí, bien viste Wilson cuando habla de la imagen de otros ídolos, y sí, son imágenes, ¿no? Más aún, yo creo que los ídolos
según la Biblia, si ustedes leen la Biblia, podemos sintetizar qué cosas son los ídolos. Son cosas que nosotros son dioses que creamos nosotros a imagen de nosotros. Porque esos dioses no existen, ¿sí o no? ¿Existe? ¿Baal existe? Pues no. No. ¿Astoret existe? No. ¿La Diana de los Efesios? La Diana, dice. La Diana. No, solo en Efesios no existe. Existe. Ahora, la pregunta, ¿qué cosa dice la Biblia? Cuando vamos a la Biblia dice que son ídolos creados a imagen de las personas. Y es verdad. Cada uno crea su imagen. O sea, el ídolo tal con cierta, el otro que le gusta la fornicación, el otro que le gusta la otra, el otro que le gusta la plata y le gusta... Ya, son ídolos creados a imagen. Entonces, mira, interesante captar esa parte, pero no quedarnos ahí, porque eso es la parte introductoria. ¿Por qué la distorsión de imagen? Y habla de los reyes, ¿sí? Entonces, cuando observamos ahí, va a decir que la imagen y semejanza es ejercer dominio sirviendo en beneficio de otros. Ojo, si pueden tomar nota, tomen nota. Ejercer dominio sirviendo en beneficio de otros, no de uno. Es decir, que prácticamente el pastor se está viendo que en el video también que perdón, se puede decir que las imágenes eran creadas de acuerdo a la necesidad de cada lugar. Claro. Ahora, ¿cuál fue el problema de la caída? Por eso hablamos antes de la caída, después de la caída, antes de la caída ya. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la caída? El hombre Hasta quiso ahí todo. ser, ¿Ah? Sí, sí, Sol, ¿te en la escucho? caída, el problema creo que fue que el hombre como que, bueno, al ser engañado, pues, como que quiso ser Quería más, ser, quiso ejercer el dominio, quiso ser claro, o sea, ejercer, ahí lo explica muy bien en el video, ¿ah? O sea, Dios le entrega un cetro, ¿no? ¿Sí? Ellos agarran a Adán y Eva, los dos agarran, pero le entregan eso para ejercer dominio, ¿cómo? Dominio sirviendo, pero no sirviéndose para ellos mismos, no sirviendo con un interés de recibir algo, sino en beneficio de otros. Eso es la imagen y semejanza. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva agarran sus cetros, pero dijeron, no, no lo vamos a hacer como tú dices, lo vamos a ejercer como nosotros queremos, la caída. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Se recuerdan esa parte del video? O sea, ¿y cuál fue el tema? El egoísmo del hombre, la soberbia del hombre, querer ser igual a Dios, conocedor del bien y del mal. Mira, interesante, ¿ah? En ese videito es bastante sencillo. Yo les recomiendo algo. Cuando ustedes quieren tratar un tema, vayan y busquen en Proyecto Biblia. Si conocen, ¿no? Esa página, ¿no? Si conocen, ¿no? Y consulten primero el tema ahí y ya tienen un panorama bastante amplio en 6 minutos. Ya cada uno ahí profundiza un poquito más. Sí, por eso lo presento. O sea, no es un relleno del curso, ¿ah? O sea, yo no estoy poniendo videos para rellenar, no hay nada que decir, no, hay mucho que decir. Pero este video, por ejemplo, yo quiero saber algo, primero lo busco ahí, ¿no? Para ver, tener un panorama general. Y de ahí voy ya viendo punto por punto. Entonces hay gente que ya lo ha trabajado la idea. Pero hay que tener cuidado que no siempre responde a un estudio bíblico. Hay que observarlo. Pero por eso lo estoy explicando. Entonces, la idea de imagen y semejanza es ejercer dominio sirviendo en beneficio de otros. El hombre y la mujer toman el cetro, pero en beneficio buscan beneficios para ellos, quieren ser igual. Ya. Y ahí es cuando ya aparece Jesucristo. En Colosenses 1:15 que dice, antes lo citó en la exposición de Sol, ¿no? Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Padre, la imagen de Dios, ¿no? Pero no está hablando o sea, que el Padre se parece físicamente. Pregunta, por favor. ¿El Padre se parece al Hijo? Estamos hablando de la Trinidad. ¿Se parece? O sea,
El que ha visto a Jesús, su papá, el padre, es igualito así, físicamente. ¿Es correcto? No, no, en la forma física no, pastor. No está hablando de la forma física. Ya, muy bien. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Muy bien. Esa es la respuesta. Simple, ¿no? Así No es muy es, así complicado. es. Nada más. Cuando hablamos de imagen, no estén pensando que es lo que el hombre piensa. La Ujú. imagen, un ídolo, no, eso es, para Dios es abominación. O sea, que hagas imagen de él, no quiere que hagan imagen de él. Mira, tanto así que los padres, un papá con un hijo, eh, que pensar de que yo como papá, puedo ser una imagen de, si bien es cierto, hay el tema de esa imagen, pero es ejerciendo en servicio. O sea, ¿cómo es que nos van a reconocer como somos hijos de Dios? Según la palabra, Jesucristo dijo algo. ¿Cómo sabrán que son mis discípulos? ¿Alguien se acuerda de ese texto? Adi, prende tu micrófono. Dijiste, pero está con el micrófono apagado. Ay, no sé, se me vinieron dos versículos a la mente. Creo que uno dice que si lleváis fruto, o el otro me parece que es en que si guardáis mis mandamientos. No, no. En que os améis unos a otros, dice. Si eres amor Ya. unos a otros. Oh, perdón. Por el amor que se tienen entre los discípulos. Unos a otros. Así Ya. es. ¿Qué cosa es el amor? La pregunta es, y cuando vas a 1 Corintios, la definición de amor es todo lo cree, no guarda rencor, etcétera, etcétera. Nunca es en beneficio de la persona. O sea, nunca, no hay nada para mí. Ujú. Todo es para la otra persona. Eso es servicio. Eso es lo que vino Jesucristo a restaurar, la nueva humanidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los frutos del Espíritu Santo en Gálatas, ¿alguien se acuerda? Gálatas 5:22 en adelante. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, Empiezo con amor. Amor. Amor, paz, paciencia, Bien. benignidad, benignidad. templanza, Ya. gozo. Ahora, mira, hermano, eso es lo que quiero que ustedes ya vayan relacionando. O sea, ¿cómo me doy cuenta cuál es la idea del Señor cuando quiere restaurar nuestra imagen? Entonces, la nueva humanidad tiene que tener un dominio ejercer dominio sobre la tierra, ¿correcto? Tiene que ejercer, pero con la nueva humanidad, no con la caída, en Cristo. Y estamos en esa batalla, ¿no? Entonces, uno de los elementos, por ejemplo, es mansedumbre. ¿Qué cosa es mansedumbre? Dominio propio. Paciencia. Yo hago una pregunta. La paciencia, a ver, Wilson, ¿la paciencia tienes contigo o con el resto de las personas? Para que se entienda. Y cuando tú notas el texto bíblico, cuando te dice, todo es en beneficio de la otra persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay uno que dice no? Y justamente uno de los mandatos, el gran mandamiento, ¿cuál es el gran mandamiento? A ver, buenas noches, Roger. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo. Ya, muy bien. Mira, con esto vayan tomando nota porque es interesante cómo relacionar el tema de la imagen con el cristianismo que estamos haciendo, o sea, ejercer dominio sirviendo en beneficio de otro. ¿Me dejo entender? Entonces dice, amarás al Señor tu Dios, primer mandamiento. ¿Todos lo amamos? Sí. Amarás al Señor tu Dios con todo. Pero la segunda parte del mandamiento, que es el segundo mandamiento, ¿y amarás a quién? A tu prójimo. Ya, ahí está el punto de la esencia, de ejercer dominio sobre otras personas sirviéndole. Ahora, ¿cómo dice que tenemos que amarle? Amar al prójimo. Con nosotros mismos. Como a uno mismo. Como nos amamos. Como a nosotros mismos. Ya. Mira, y justamente
por favor, escúcheme bien, ¿ah? Uno de los problemas que tenemos, ¿qué cosa es? Que siempre queremos para nosotros, en beneficio de nosotros todo. O sea, te doy amor siempre y cuando me devuelvas amor. En los matrimonios sucede así. Por eso que se divorcian, ¿no? O sea, pasa un tiempo, se divorcian porque no me di cuenta que no la amaba y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El del ser humano en la caída. ¿Cuál es el problema en la caída? ¿Cuál fue el pecado? El amor propio. El amor El amor propio, la propio. soberbia, el orgullo. O sea, es que yo quiero ser como Dios. Yo quiero que me sirvan, yo quiero mandar, yo quiero ejercer dominio. Ese es el problema. Entonces, uno de los problemas que nosotros tenemos es una mala interpretación de ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué cosa está diciendo el Señor? Así como tú te amas y buscas todos los beneficios para ti, así como estás buscando, búscalo para la otra persona. Entonces ahí no está hablando de una persona de baja autoestima, porque siempre interpretamos ahí, ámate a ti mismo, aprende a amarte. La psicología dice esa parte, ¿no? No tengo nada en contra de la psicología, que hay una psicóloga, Adi, ahí puedes refutar, estamos en clase. Y uno de los problemas es que nuestra autoestima, ¿no? ¿Sí o no? Si arreglamos nuestra autoestima, vamos a poder amar a las personas. ¿Cuál es el problema de la autoestima? Según la Biblia, que nosotros estamos inflados de demasiada, o sea, demasiado nos amamos y caemos en egoísmo y queremos ejercer dominio sobre otras personas. ¿Y cómo lo hacemos? Como cristianos, ¿no? Te sirvo, pero estamos esperando algo. La pregunta es, ¿eso es lo que nos está mandando el Señor? Y justamente para todos nosotros es fácil amarnos a nosotros mismos. Dice, ama a tu prójimo así como te amas a ti. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Te das dando cuenta? Entonces, no está hablando de autoestima, porque nuestra autoestima está muy elevada, aún a pesar, escúchame, aún a pesar que alguien pueda quererse quitar la vida, aún a pesar de eso. Ahora, alguien dirá, alguien se quiere quitar la vida, ¿no? Ese es bien complicado. Pero quieres que te diga una cosa, esas personas que intentan hacer eso, unos definitivamente están manipulando, algunos, ¿no? Con eso, algunos hijos quieren manipular a sus padres, no, bueno, me voy a hacer daño, me voy a quitar la vida, pero algunos dirán, no, sí, pobrecito, algo de autoestima, no, esa persona, bíblicamente viendo, su autoestima está por encima tanto que no les importa si ellos se quitan la vida, el dolor que le van a causar a sus padres. Yo conocí el caso de un hombre, un papá, que tenía esos problemas, o sea, era una depresión y creo que viéndolo psicológicamente, psiquiátricamente y como quieran verlo, sí, tiene un problema mental. Pero ¿cuál es su problema? Que llega a quitar, este hombre se quitó la vida en un momento se mató, se suicidó. Pero ¿sabes qué? Él no pensó en el daño que le estaba haciendo a su esposa. Tenía 2 hijas. ¿No pensó el daño que le estaba haciendo a sus hijas? Hasta ahora, mira, ya han pasado años y la esposa y los hijos no pueden, o sea, les hizo un daño tremendo, ¿no? Entonces, bueno, hay que atender el tema de la salud mental, pero a veces llega a extremos que no piensan en la otra persona. ¿Me dejo entender en ese sentido? ¿No? Tienen que hacerse tratar, no sé, hacerse ver. Igual como cualquier otra enfermedad, ¿no? Digamos, si yo tengo una enfermedad de cáncer, ¿qué cosa haces? ¿Qué cosa haces cuando uno está con una enfermedad oncológica? ¿Te tratas de sanar, sí o no? Buscas ayuda, tratamientos, cosas así. ¿Para qué? Para vivir. Yo quiero vivir más, pero también la familia está preocupada, te llevan, te traen. ¿Por qué? Porque te aman. Entonces uno tiene que ir tomando los medicamentos, haciendo dieta, ¿no? Y cosas por el estilo para poder seguir viviendo y la gente que te quiere, te ama, seguir viviendo. El tema de quitarse la vida es un tema ético que de repente en otra ocasión podemos conversar un poco más para profundizar,
Pero el hombre a veces llega a ese extremo, cuando hablo de hombre, mujer, jóvenes o adultos, a quererse tanto que se hacen daño para manipular o hacer en otras personas, ¿no? Muy bien, entonces la imagen y semejanza es ejercer dominio sirviendo en beneficio de otros, ¿no? Sirviendo en beneficio de otros. Jesucristo es la imagen de Dios. ¿Cómo es? ¿Por qué es la imagen de Dios? Porque lo que va a hacer es recuperar ese dominio. Pregunta, ¿qué hizo Jesús los 3 años acá en la tierra? Bueno, aparte de cuando era chiquito, ¿no? Digamos ya de adulto. ¿Qué hizo en su ministerio? ¿Qué hacía? Servir. ¿Cómo ejerció su Servicio. servía? Estaba ejerciendo, él es rey, ¿ah? Su reino ya está inaugurado. O sea, su reino está inaugurado. Él siempre reina, nunca ha dejado de reinar. Ya conversaremos cuando lleguemos a Apocalipsis un poco el tema del milenio, ¿no? Pero ya su reino está inaugurado. Porque Jesús dijo, cuando Elsa, ¿qué dijo? Arrepiéndanse porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, no es que Él va a reinar después, sino leemos los salmos, o sea, que los salmos dice que Dios reina y siempre va a reinar. Entonces, el concepto de milenio, ya lo vamos a ver, no vamos a conversar acá, pues vamos a salir peleando ahí. Pero vamos a definirlo bíblicamente. Vamos a definirlo bonito bíblicamente, ¿no? Para poder, mira, eso no sabía. Pero el Señor reina. Y Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. O sea, su reino está establecido. Mi pregunta es, ese rey, Jesucristo, ¿qué hacía? Ejercía dominio, porque es un rey. ¿Cómo ejercía su dominio? Pregunta, ¿cómo ejercía? Mediante el servicio. Sirviendo a las personas. Y el acto de lavar los pies a los discípulos, le dijo, ¿no? Si yo el maestro les lavo, ustedes también tienen que lo mismo hacer por el resto de personas. Ejerzan su dominio, recuperen la imagen de Dios. Ahora tienen una nueva humanidad en Cristo Jesús y tienen que servir. Mi pregunta es, para terminar, no, todavía no, falta 10 minutos. ¿Cómo estamos sirviendo en la iglesia? Mira, si yo pregunto todo, yo sé que todos estamos sirviendo. Yo también, y yo me incluyo dentro de eso. Y me he dado cuenta a veces que estoy sirviendo buscando mis propios intereses. Yo sé que acá ni uno de ustedes busca eso, yo soy el único. Ya sabemos, ¿no? Creo que todos, ¿no? O sea, analicemos nuestros ministerios. ¿Estamos buscando algo para nosotros? ¿O estamos buscando algo en beneficio de los hermanos en la iglesia? O sea, que nos vamos a dar cuenta que tal vez no, pues. Y eso que sea lo que nos dirige en el ministerio. Por eso yo digo, siempre que uno está sirviendo en una iglesia, yo he servido en una iglesia, soy pastor, pero antes yo no he sido pastor. ¿Y a qué me dedicaba? A servir. ¿Y qué hacía? ¿Qué aprendí? Como uno así estás sirviendo, lo que estás haciendo es apoyar el servicio de un pastor en una iglesia. Y tienes que apoyar ese ministerio hasta que salga, porque esa es nuestra función, en beneficio de los hermanos. La iglesia es lo que se ejerce es un ministerio pastoral, o sea, se cuida a las personas. ¿Sí? Entonces, eso cambia. El tema, la imagen de Dios cambia, ¿no? No es lo que pensábamos, ¿no? Ay, ¿eres un hijo de Dios? Sí. ¿Qué quieres? Podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué cosa es imagen y semejanza? Es ejercer dominio sirviendo en beneficio de otros. ¿Como quién, ah? Como Jesucristo. ¿Y sabes qué? Los discípulos entendieron bien el mensaje, ¿o no? Pablo escribe y dice, voy a volver, o sea, porque antes ya le pasó, voy a volver a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en cada uno de los creyentes en los cuales le enseñó. Entonces, la semejanza es ahí. En lo práctico, ahí está.
Y creo que este videito fue muy bueno, ¿no? ¿Qué les pareció? Nuestro problema siempre es el egoísmo. Siempre queremos algo, o sea, hacer algo para un beneficio, ¿no? Señor, mira, no sé si a usted les ha pasado, que les ha pasado una situación fuerte en la vida. A mí me ha pasado varias. Y más, bueno, antes de ser creyente, ya también fuerte, ¿no? Pero también como creyente, y uno, no sé si ustedes han dicho en algún momento, Señor, pero no te estoy sirviendo. Señor, te estoy sirviendo con todo mi corazón. He involucrado a mi familia para ti, o sea, Señor. Y después comparando con esto, o sea, estoy buscando un beneficio delante del Señor. O sea, Señor, dame algo más de lo que le das al resto porque yo lo estoy sirviendo. Eso es lo que en función, o sea, estoy buscando un beneficio para mí. Y eso no lo descubrí hasta que pasó el que había en mi corazón, pues, ¿no? Yo sé que eso a mí no más me pasa, a ustedes no. Creo que nos pasa, si les pasa, bueno, analizar eso, ¿no? Ese es el tema de la imagen. Muy bien, comentarios, ya como para 6 minutos de comentarios o preguntas y vamos al descanso. Sí, pastor, con referente a la aleación, lo que estamos tocando, en Gálatas 3:1, Pablo, a los Gálatas le estaba pasando algo con relación al tema que estamos tocando, el servicio. Y en Gálatas 3:1, Pablo les hace recordar algo muy importante. Oh, Gálatas insensatos, así empieza su carta. Y es un poco fuerte, ¿no? Un poco fuerte, que empezando por el espíritu dice, acabáis por la carne, dice. Entonces, rectifiquemos nuestro servicio, personalmente para mí, ¿no? Este tema me lleva a ver mi calidad de servicio, cuánto estoy aplicando, cuánto amo a mi hermano. Eso. Entonces, puedo rescatar del tema que estamos tocando, ¿no? ¿Cómo se ve la imagen de Dios en mi persona? En mi vecindario, en mi centro laboral, en el bus mientras tomo el micro, mientras pago una deuda. En todo momento, la imagen de Dios tenemos que entenderla. No solamente es el domingo en la iglesia. Entonces, por eso es muy importante que acá en el seminario no, ciertas cosas tienen que ir pues entendiéndolo desde la óptica, porque nos están mirando en el púlpito, las alabanzas, las enseñanzas, la prédica, o al pasar adelante ya nos están mirando y somos cartas abiertas, como dice, ¿no? Entonces nuestro servicio debe ser congruente siempre, la imagen de Dios. Más que nada que siempre tenemos que tener algo de conciencia, como hemos tratado. Ahora vamos a continuar viendo la segunda parte del tema del pecado que quedó pendiente. Hay algo que tenemos que considerar que nuestro problema, o sea, antes de la caída, había una libertad, una libertad de voluntad que le han puesto libre albedrío, pero que después de la caída esa libertad ya no se ejerce la misma que antes de la caída. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Yo lo he mencionado la clase anterior. ¿Por qué? Porque el libre albedrío o esa libertad de nuestra voluntad para obedecer, después de la caída pasó algo. Porque ya no hay esa libertad para elegir. Porque somos esclavos del pecado. ¿Cómo? ¿Cómo así? O sea, al desobedecer. Y al tener esa naturaleza, la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos de pecados y si éramos enemigos de Dios, somos esclavos del pecado. Ya, Entonces, ahí está la clave, la palabra que has dicho. Ya no somos libres. ¿Por qué no somos libres? Porque somos vendidos al pecado. Pablo dice, vendidos al pecado. Esclavos vendidos al pecado. O sea, el pecado nos domina. Ahora, bueno, sí. Si bien es cierto, el Señor Jesús nos hace libres en nuestra miseria, ¿no? Lo mejor que tiene ese libro ¿cómo se llama este? ¿Cuál era? Acá está. ¿Y de qué manera? El hombre, su grandeza y su miseria, ¿no? Sí, yo cuando leía decía, pero ¿cómo es posible que un hombre, cuando no lo había leído, no entendía nada de teología, me encontré con este libro? Dice, ¿cómo es posible que el hombre tenga grandeza, pero a la vez miseria?
Entonces, ya un poquito vamos entendiendo, ¿no? Nuestra miseria es ¿cuál? Que somos esclavos del pecado, vendidos al pecado. El Señor nos liberta, miserable de mí, dice Pablo, ¿no? La miseria del hombre. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias. Y el capítulo 8 habla de los que andan en la carne, los que no, pero en el 7 dice que en la carne está metido el pecado. Y por esa razón que Jesucristo cuando muere en la cruz, muere por los pecados. Pero pregunta, ¿qué pecados? Los del pasado. Muy bien, eso aceptamos, ¿no? Sí, el Señor murió en la cruz por mis pecados pasados. ¿Y los presentes? Ah, bueno. ¿Y los que vamos a cometer? Y ahí entramos como una especie de cortocircuito, porque ¿cómo es posible que un Dios que es santo nos salva, nos perdona y a partir de ahí dejamos de pecar? Y la Biblia dice que no. Y en 1 de Juan dice 1.9, que dice en 1 de Juan 1.9, ¿alguien se acuerda? Es conocidísimo ese texto. Se cita en los cultos nuestros cuando hay la parte de la confesión de pecados, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Confesamos nuestros Él pecados. es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Entonces, dentro de nuestro cuerpo ya no estamos libres. Por eso estamos esperando morir, ¿no? Estamos esperando morir, pues tiene que morir a causa del pecado, eso habíamos visto, ¿no? Pero va a haber una resurrección. Pero el cuerpo que está afectado por el pecado, contaminado, mira el daño que hace el pecado. No es una cosa simple. La paga del pecado es muerte. Si Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús es porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que no recibe a Jesucristo no va a tener vida. Y bueno, ese tema de que si recibe o no recibe, bíblicamente no existe. O sea, si tú revisas un texto que nos diga, bueno, hay una fórmula, ¿no? Hay que hacerle repetir la oración. No es así. Porque muchas personas han repetido la oración. ¿Ayuda? Sí, ayuda, creo que sí. Pero no nos podemos confiar en eso. ¿Sabes dónde? Yo hago una pregunta. ¿Dónde podríamos de alguna forma darnos cuenta que hay una vida, una nueva criatura que ha experimentado? Bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Relaciona lo que estamos tratando ahora último. Por los frutos. Por los frutos, ya, muy bien. ¿Qué más? Cuando tienes la posibilidad de pecar, pero no lo haces, por amor a Dios. Y cuando Ya, pecas te sientes mal. ya, muy bien. Mira, dentro de nosotros el Espíritu Santo nos hace ver cuando es pecado o no, ¿sí o no? Ahora, Sí, sí. pregunta con respecto al pecado. El pecado es una tentación y siempre es, ahora vamos a ver el tema de la transgresión, ¿ya? La definición del término transgresión en la segunda parte. Me acordaba para ver un video, hay un videito interesante sobre eso. Entonces la transgresión, no, ¿qué cosa es lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que afecta en nuestras vidas? Entonces, ¿cómo es que eso me atrae? ¿Por qué no debería de atraerme? Entonces ahí, justo algo que Roger dice, pues es algo que nos atrae muy bien. Nuestra naturaleza pecaminosa es como que nos lleva a hacer eso. Pregunta, ¿de quién es voluntad? ¿Es voluntad de Dios? No, ¿no? Eso sí está claro. Entonces, ¿voluntad de quién es? De la carne caída. Ya. Y algunos dicen la carne, pero la carne está dispuesta, o sea, la carne está predispuesta a caer en la tentación, porque la tentación viene de quién. ¿Quién es el tentador? Del diablo. Ya. Entonces, cuando pecamos, estamos haciendo la voluntad del diablo.
no es solamente mi voluntad. Claro, mi carne es tentada, está afectada. Por eso que la diferencia entre algunos, como dijo Roger, o sea, eso me llama la atención, pero la voluntad de mi padre es que no lo haga. Caso de José, la tentación, dice Egipto, se le para ahí, ven, acuéstate conmigo, y él ¿qué hace? Corre. Él dice, voy a hacer la voluntad de mi padre. Pero si tomaba la decisión de acostarse con la mujer de Pepe, perdón, estaba haciendo la voluntad de ¿quién? El diablo. ¿Mm? Ahí es todo un tema de las voluntades, ¿no? Siempre es la voluntad del hombre oponiéndose a la voluntad de Dios, pero hay que aprender a conocer cuál es la voluntad del diablo. Entonces, la voluntad del diablo es que peque. Por eso que le dicen el tentador. Ahora, ¿quién es responsable? El diablo no, esa es su función, esa es su chamba. Nosotros somos responsables de eso. Entonces, por eso la diferencia, me gustó lo que dijo Roger, ¿no? O sea, viene el tema y yo decido. Porque antes el pecado me dominaba, ahora en Cristo ya no me domina. Si conocieras la verdad, ¿qué hará? Será libre. Lo será libre. Y esa libertad tú la usas, pues, para obedecer a Dios. Tienes la libertad de obedecer a Dios porque el Espíritu adentro está que te dice, está mal. Y sí sabemos, pues, hermano, o sea, no, nadie cae en pecado, adulterio, fornicación, digamos, que son los más exagerados, ¿no? Lo que más está, que uno está caminando por la calle, ¡pum!, me caí, ¿no? Y, ay, el diablo. No es así, ¿no? No es así. Ya sabemos cómo es el proceso del tema del pecado, ¿no? En Santiago. Después vamos a ver también eso. Entonces, el punto es que tenemos dos cosas para decidir, ¿no? Y esto es lo que yo quiero, ¿por qué lo menciono, no? Porque es fácil que yo les dé conceptos, ¿no? Teoría, esto, mira, el libro tal, saqué un montón de cosas y acabamos la clase que ni le entendemos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros entender lo que Dios quiere hacer para cambiar nuestras voluntades, entender, o sea, ¿por qué usted está entrando al curso? Simplemente para recibir un certificado al final que ha logrado en teología, etcétera, o para ir a la iglesia, estar liderando, sirviendo en la iglesia de mejor forma. Yo cuando fui al seminario, y sigo estudiando y sigo preparándome para servir mejor en la iglesia, no para otra cosa, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos todos es, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O estoy haciendo mi voluntad? ¿O será que estoy haciendo la voluntad del diablo? A mí eso, pucha, que me saca. Entonces, considérenlo todo eso que estamos viendo y en la segunda parte responderemos un poco más. ¿Sí? Muy bien, descansamos. Vamos a tomarnos un cafecito. Ya me preparé mi café calentito para que pase la gripe. Gracias, gracias. Vamos a abrir. ¿Ya? Entonces, Amén, amén. descansamos 15 minutos y volvemos, ¿sí?